Nuestro invitado de hoy es licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Nordeste, es magíster en Economía por la Universidad de San Andrés y doctor en Economía por la Universidad Luigi Bocconi. Es profesor titular por concurso de Macroeconomía II y Economía Monetaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, profesor de maestría y doctorado en Economía y Economía Política de las Políticas Públicas, Macroeconomía Avanzada, asesor coordinador externo de la Unidad Técnica del Consejo Económico y Social del Chaco y director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Nos visita hoy el doctor Lucas Ferrero. Bueno, Lucas, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Por favor, Eduardo, un gusto acompañarlos. Hace mucho que teníamos... Tuvimos periodos accidentados, digamos, en el camino. Pero bueno, los asuntos económicos, viste que no, sí. circulan, ¿no? Lucas, más allá de tu currículum, que es impresionante, ¿quién sos? ¿Cómo te definís vos? Bueno, soy una persona con buenas intenciones, digamos, que tiene algún sentido de tratar de aportar muchas veces un tanto ingenuamente, digamos, a un objetivo que yo considero colectivo. Ese es básicamente. Y después soy una persona común y corriente con defectos y virtudes, ahora con familia y comprometido con la profesión y los valores, digamos, personales, de familia, criar a los hijos, que es demandante, ¿no? No sé si eso es... Sin duda. Decíamos lo del currículum porque vos tenés, doctorados afuera, incluso una maestría también. Sos egresado de la Universidad del Nordeste, pero figura en tu doctorado una universidad italiana. Sí. Pero según tengo entendido, vos ganaste una beca para Harvard. Ah, sí. ¿Qué pasó ahí? No, en su momento en realidad fui descubriendo muchas cosas porque acá no había tanta información. Yo iba a empezar a trabajar en el 97 y me salió la posibilidad de rendir en San Andrés, que es una muy buena universidad, y ahí empezaron a abrirse opciones que no las tenía a priori. Claro, no las tenía realmente. Y bueno, en el momento de aplicar, estaba por casarme, aplicar a hacer el doctorado afuera. Mi interés ya había estado en políticas públicas. Trabajé para el CIPEC en Buenos Aires y también acá para la provincia de Corrientes en un periodo muy complicado. Y bueno, y entonces ahí apliqué a determinados lugares muy puntuales. Digamos, generalmente la estrategia que te recomiendan es aplicar a más lugares y después optar. Pero como iba a ir con mi esposa, entonces tuve que refinar un poco. Y yo creo que salió bien. Sí, estuve admitido en Harvard, pero era un máster en políticas públicas. Yo ya tenía una maestría y era, no era algo que me iba a aportar tanto más allá de la etiqueta de Harvard, claro. ¿No es cierto? Y además la beca me cubría a mí, pero si teníamos que ir con mi mujer ya era otro tema. Pero sustancialmente muchos me recomendaron, gente que respeto mucho, que no era lo más conveniente para mi perfil. Y entonces ahí ocurrió Italia, digamos. Claro, Italia y después París también, Milán, que no es muy conocida la universidad acá, pero es de las top 5 en Europa. Y después tuve la posibilidad de ir a trabajar un poco a París también y también a Estados Unidos, o sea que fue una buena elección en definitiva. Después volvimos. Vamos a hacer un recorrido, pero para actualizar, ¿no? A 2022. Sí. Si vos tuvieras que ofertar el trabajo, ¿dónde te sentís más cómodo hoy trabajando profesionalmente? ¿En qué línea de trabajo, de investigación? Y los últimos años me persigo siempre con la orientación de políticas públicas. Sobre todo caí por la Argentina en temas de macroeconómicos, por problemas políticos, institucionales y macroeconómicos. Y después en todo lo que sean las problemáticas regionales, en relaciones entre regiones y al interno de regiones, particularmente en mi caso con énfasis en regiones
rezagadas, sea desde el punto de vista fiscal financiero o desde el punto de vista de políticas de desarrollo, digamos así. Claro. Bueno, tu perfil es ahí por lo menos doble, ¿no? O sea, el perfil académico, pero también tuviste participación en la gestión, en asesoramiento, fuiste funcionario, incluso estás trabajando líneas, o estuviste trabajando hasta hace muy poco líneas investigativas que relacionan la economía con la pandemia o con la pospandemia. Y ahí, ya que estamos en un momento parecido a eso, digamos, a la pospandemia, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Hacia dónde vos crees, más allá de lo que estamos viendo hoy, hacia dónde va, cómo va a resultar esto en términos económicos? Bueno, lo primero que te tengo que decir que para la región yo creo que hay que profundizar mucho y fue algo que nos hace esforzar mucho y claramente mi perfil es aplicar lo que sé y vincularme a gobiernos principalmente o a organismos multilaterales. Esa es mi orientación profesional, digamos, no es académica pura. Dentro de eso, lo que creo que hay que tener mucho más esfuerzo de pensar las realidades y los diagnósticos y hacia dónde querés ir. Eso hoy está muy débil, ¿no? Y ahí invierto mucho, lamentablemente digo, porque te demanda mucho tiempo. Muy débil quiere decir que hoy vamos viendo, digamos, más que planificando. Claro, ¿no? Los horizontes. Y no hay mucho, desde el punto de vista ya más académico, si querés científico, esa pata de tener buenos datos, buena evaluación de las políticas, de qué pasa en el territorio cuando uno tiene un determinado incentivo, impuesto, gasto, lo que sea, programa. Eso para el proceso de aprendizaje colectivo y del sistema político y de políticas públicas no se produce acá como en otras regiones y es sustancial, digamos, ¿no? Entonces, diciendo eso, ya te digo bastante de lo otro, en el sentido que los horizontes lo veo de muy corto plazo y resolviendo mucha conflictividad que resulta en alternancias muy mezquinas, digamos, y con dificultades. Quizás todas las sociedades la tienen, ¿no? Pero de alguna manera la estructura termina orientando a más, invirtiendo en ciertos lugares que generan un horizonte de más largo plazo. Las estructuras institucionales, partidarias, de apoyo de estos tipos CIPEC acá, que después ya entran sospechados de sesgos, ¿no? Esas cosas faltan para objetivar algunas cosas y alargar los horizontes. Traducido eso en términos políticos es que nosotros no somos capaces de construir lo que se declama muchísimo, que es esto de políticas de Estado. Es decir, todos los gobiernos, por lo menos hasta acá, lo que han manifestado es una amplia vocación, al menos, de ser fundacionales, ¿no? Cada vez que hay un cambio de gobierno comienza todo de cero, aparentemente. Sí, ¿no? exacto. Ahí hay dos cosas, creo yo. Por un lado, la falta de construcción de capacidades, porque yo puedo ser muy buen político, pero el político tiene que competir, digamos, ¿no es cierto?, políticamente. Y la capacidad de apoyo está débil, ¿no es cierto?, en términos técnicos muchas veces. Que no le diga sí, está bien, digamos, ¿no?, que tenga alguna referencia sustancial. Y eso también incluye aspectos institucionales. Es decir, ahí el político es como que no tiene dónde agarrarse y entonces hace estos enunciados que muchas veces son inconsistentes entre sí o con las posibilidades reales. Entonces, y empiezan estas expresiones de deseo que terminan siendo inconsistentes y rápidamente se defrauda, digamos, ¿no es cierto? Se defrauda a la sociedad y la sociedad entra en un proceso de descreimiento, digamos, o de pérdida de credibilidad de las instituciones y de los representantes. Vos trabajaste con algunos, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué crees que pasa? En general, más allá de la cuestión, pero supongo yo que tu experiencia nos puede aportar una mirada que tiene que ver con qué pasa con el político y su vinculación con el aparato técnico, que muchas veces le tiene que decir que no, digamos, ¿no? Y ¿cómo se vincula ahí? ¿Qué pasa? ¿Lo deja de lado? ¿No acepta? No, yo creo que el político es un emergente, digamos, es un síntoma del conjunto de lo que la sociedad termina, yo le llamo el régimen
termina generando como incentivos. Entonces, si vos no tenés que rendir cuentas, ¿sí? Rendir cuentas por tu desempeño claramente, digamos, si uno tiene que ir al contribuyente o ir claramente lo que vos hiciste se mapea en un resultado. Entonces, el proceso de conflictos internos y con otras facciones políticas termina generando este problema de agregación de esas demandas. Todo yo quiero para mí, yo quiero para vos, querés para vos, todos quieren para cada uno. Entonces, si en algún punto no hay una institucionalidad, que en muchos casos lo da el Parlamento, el Poder Legislativo, la justicia, desde el punto de vista objetivo, y eso después se internaliza en el sistema político, no es que sale de un día al otro, digamos. Entonces ahí ya el político, ya el tipo de político y la conducta es otra, y entonces ya maneja los conflictos y los propios demandantes saben de las limitaciones y los canales. No es discrecional, no es que yo pueda un día para el otro decir, bueno, sí, vamos a darle a Eduardo este programa porque él dice que va a tener un beneficio a la sociedad. Puede ser, pero hay un proceso de evaluación, de presupuestación, de evaluación si realmente eso va a tener así ese impacto y esa agregación, digamos, de todos los Eduardos que vienen, claro. Es lo que falta de alguna manera, ¿no? Y después hay muchas rigideces en determinadas estructuras presupuestarias de gasto que no responden a cumplir un objetivo. ¿Está? ¿Que están por estar o están por...? Pierden la sensibilidad para lo que fueron creados, ¿no es cierto? Hay muchos casos, no voy a decir, pero digamos, provincias, por ejemplo, que gastan fortunas en salud o en educación, en términos per cápita, gastamos muchísimo en el consolidado, los 3 niveles de gobierno, más las estructuras privadas de salud y de educación, están en récord. Pero el desempeño efectivo, el aprendizaje... No acompaña ese... No acompaña, entonces ahí estamos fallando en la articulación, en la coordinación y en la capacidad real para atender un problema. Entonces estamos por ahí, nos desviamos en otros aspectos. También, digamos que es por seguir con el ejemplo, ¿no? Sí. El tema de salud o de educación, plantear esto es como... si no se discuten ciertas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí está la rigidez de las estructuras que en ese sentido no van encaminadas al desempeño y por el corto plazo yo no creo que pero es un debate que cada vez que se puede hay que dar. Es decir, ¿en dónde ponemos la plata y qué resultados tenemos? Y ahora le agregamos un elemento más a esa variable porque, bueno, estamos hablando de economía, estamos hablando de dar respuestas con políticas públicas basadas en evidencia, estoy haciendo una síntesis, pero tenemos la pandemia también. Sí. Entonces, de aquí para adelante, si tenemos que hacer una proyección teniendo en cuenta esos 3 elementos, ¿para dónde va la cosa? ¿Para dónde va en la coyuntura, digamos? O si podemos pensar en un mediano plazo, al menos, ¿no? Sí, yo creo que... las dificultades es que el sistema político le está costando resolver problemas, enfrentar los problemas, porque tienen sus costos, como vos decís. O sea, tienen sus costos políticos y tienen sus costos de corto plazo muchas veces. ¿Y cuáles serían esos problemas? No, son distintos en distintos niveles de gobierno. Pero por el decir, laboral sistema, sería uno, el laboral sería el laboral, los aspectos de estructura tributaria, de distribución del ingreso, pero sin deterioro, acompañando la estructura de competitividad, con una política consistente en el agregado. O sea, son muchas patas. Digamos, si querés, podemos entrar en algún detalle, pero el tema previsional es un gran problema que tiene muchas complejidades y que están asociadas a un sistema de informalidad, de leyes muy viejas, que no se actualizaron, muy rígidas. Después vienen estas moratorias, digamos, por entrar en un ejemplo un poco en la complejidad, pero es mucho más que eso, digamos. Entonces, la idea es que tenés que tener capacidades y enfrentar el problema. En la medida que no se enfrenta el problema, siempre viene esta bola ahí que estamos muy vulnerables, por ahí tenemos algún shock de buena suerte, digamos, o reprimimos los desequilibrios de manera transitoria un poco más efectivamente.
con distintos instrumentos, préstamos, endeudamiento, controles cambiarios. Porque siempre nos apremia la cuestión social, digamos, porque no cambia la lógica. Entonces siempre está. Claro, siempre está la justificación de evitar algunas cuestiones, pero en realidad en el medio hay muchos privilegios, y una protección de esos privilegios que se cubre a veces con discursos progresistas, digamos, ¿no? Y también el privilegio es el propio sistema político que no quiere poner en riesgo su estructura. Pero es solo o es más cuando hablas de privilegio, porque en general se asocia el privilegio con lo que se llama hoy la casta política, pero me parece que son más sectores, ¿no? No, muchísimos sectores, ¿no? Va desde el sistema de obra pública a cualquier aspecto de la política pública. No todos los aspectos, ¿no? Y hay gente muy valiosa y muy enfocada, pero muchas veces frustrada también, no acompañada, digamos, ¿no? Y en este caso, ¿se puede hablar de que hay 2 o 3 o 4 o 5 acciones que se pueden tomar en estas coyunturas que tenemos nosotros en la provincia o en el país para poder empezar por lo menos a cambiar esta situación? Siempre. El problema yo creo que es, seguro que sí, digamos, hay temas para mí el tema federal es un tema muy relevante. El federalismo. El federalismo entendido como mejor orientado hacia el desarrollo, como te digo, el tema previsional. Yo creo que lo importante es entender que no pueden haber cambios muy bruscos, entonces eso me preocupa. Con la frustración que tiene la gente y por ahí la protección de intereses específicos, aparecen estas soluciones o magos, digamos, que dicen tener una solución y en realidad lo que te necesitas es un objetivo consensuado básico. No es que las sociedades se ponen de acuerdo fácilmente, pero alguna idea, pilar básico, digamos, que creo que para mí están bastante claros, y a partir de ahí tener gradualmente consistencia y no estas alternancias pendulares, digamos. ¿Y crees que es viable? Porque, por ejemplo, ahí hay un punto también del que se habla mucho, ¿no? Que es el federalismo. Nosotros tenemos muchas asimetrías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también tiene esta figura que tiene como relevancia, pero relevancia todavía, no hay acciones concretas, que es los 10 gobernadores del Norte Grande que están, por los problemas que tenemos, digamos, como región, están disputando eso, pero es como decís, cuando se sientan a la mesa las 23 provincias, nadie quiere ceder nada y tampoco como que está claro más allá del reclamo del norte. Si querés profundizamos un poquito ahí. Yo creo que no es una cuestión de plata hoy, particularmente en algunas provincias más que en otras. Yo creo que es en cómo se usa la plata. Entonces ahí tenemos que entrar en otra discusión. Por decir, ¿no es cierto? Vos querés ir para disminuir las asimetrías regionales, como dice la Constitución. Bueno, no hicimos eso. No hemos hecho eso desde el inicio hasta ahora. Entonces, desde 1853 hasta el momento, no se ha hecho eso en función de ese objetivo que está establecido muy claramente, con distintas versiones según las reformas, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Entonces, ¿quién dice qué efecto tienen las transferencias intergubernamentales? ¿Cómo están hoy vigentes? Y esta idea del conflicto distributivo puro, sin decir, bueno, tenemos una rigidización extrema de eso, volviendo a los que veníamos hablando para tu ejemplo. La Constitución, la reforma del 94 dice que son una ley convenio, lo cual es súper rígido, tiene que aprobarlo el Congreso de la Nación, tiene que no vetar el presidente, tiene que aprobar todas las legislaturas de todas las provincias y no ser vetadas por todos los gobernadores. Más rígido no podés, digamos. Todos quieren cubrir su nicho, digamos así. Entonces ahí lo que tenés que decir es, bueno, partamos de una base que ni siquiera tenemos suficiente información para ver muchas cosas, entonces lo que podemos ir es tomar la plata que tenés, pero vamos a evaluarla, vamos a ver qué estás haciendo con esa plata, en términos de los objetivos que nos fijamos. ¿Está? Y a esa consistencia y esa evaluación va a requerir datos, objetivar debates, ver cómo nos organizamos para resolver ciertas cuestiones. Y en el medio estamos como de crisis en crisis, ¿no? Porque por ejemplo, salimos de la pandemia, nos metemos en una guerra, y con las afectaciones que tiene para la economía.
Y las crisis además acortan los horizontes. Entonces vos ponete a plantear una cosa estructural ahora con la elección el año que viene, es muy difícil. Pero ¿vos crees que es posible que nosotros, por ejemplo, como región, podamos definir, esto que se habla y se pone como título, bueno, nosotros tenemos desequilibrios, asimetrías históricas y por ahí podría empezar por lo menos a interesar al resto del país en función de un proyecto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero hay que plantear las cosas seriamente y entender las restricciones que existen. Por eso hay una idea de funcionalidad del territorio, ¿sí? Los territorios tienen una función en conjunto, digamos, ¿no? Entonces hay que definir un perfil viable, porque, por ejemplo, hay ciertas cosas que por escala nunca se van a hacer en la región. ¿Sí? Qué sé yo, la complejidad discúlpame la redundancia, del complejo oleaginoso, tiene un centro muy claro, que es en la zona de Rosario. Ahí tenés muchos complementos metalmecánicos, etc. Entonces acá puede haber desarrollos de complejos con cierta funcionalidad y ir percibiendo dónde puede ir dinamizándose más, no solo en términos económicos, sino también socioeconómicos, de incluir, de mejorar las capacidades de generación de ingresos genuino, ¿está? De tener una apreciación del trabajo de que realmente aporte a la sociedad, ¿no es cierto? Sí, vamos a suponer que estamos dispuestos, ¿no? Sí. Que alineamos por lo menos la cuestión de política, hay consensos. ¿Cuánto tiempo demandaría poner a funcionar esto en función de un objetivo, en función de...? No, yo en eso por ahí también no me expreso a veces bien, pero lo que tenemos que entender, esto es un proceso que hay que encarar. Esa es la decisión que hay que tener. Es un proceso que requiere esfuerzo, no es una solución de eso, decimos ya estamos en el desarrollo. Cada país tiene sus problemas. Yo he vivido en distintos países afuera y tiene muchos problemas, tiene huelgas, tiene conflictos permanentes. El tema es cómo se resuelven, qué cosas se priorizan y hacia dónde te orientas. Entonces, se puede empezar, cuando vos digas, se empieza, ¿sí? El tema es si hay esa disposición a conflictuar. Claro. No a negar el conflicto y saber que cuando yo conflictúo tengo que resolverlo, porque de alguna manera se resuelve. Si yo y vos decimos dos y hay 3, entonces de alguna manera tenemos que volver al 3. Por inflación, por destrucción, por lo que sea, vamos a volver porque yo te gano a vos en alguna pulseada con algún criterio que no puede tener nada que ver con una orientación al desarrollo, Entonces, esas agregaciones hay que enfrentarlas y el sistema político, no yo ni vos, sino todo el sistema político, el sistema institucional, tiene que saber digerir, digamos, en una dirección medianamente correcta. ¿Y cómo estás viendo? Porque justo en el momento en el que estamos grabando esta entrevista, además hay como movimientos de picos en cuanto a la cuestión monetaria, ¿no? Sí. El dólar se por ahí baila un poco, hay algunas medidas que se dictaron desde el gobierno. Nosotros esta situación, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Cómo se resuelve este sistema así que... Sí, se resuelve. La economía tiene mucho tiempo de aprendizaje en estas cosas como disciplina. Y fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa hoy están con una inflación cercana al 10% y es un trastorno, claro. Es un trastorno severo en el sentido de que el sistema político también se preocupa porque sabe que tiene que pagar costos por corregir eso. Y esos costos, entonces eso es una cosa. Y sobre todo cuando vos no tenés instituciones y actores creíbles, porque yo te puedo decir a vos, sí, si vos haces esto, corregimos todos y más rápido nos alineamos a algún... Ahora, si vos me decís, no, pero él me está diciendo a mí y a aquel no le va a decir lo mismo, o le va a decir pero no lo va a hacer. Entonces esa falta de credibilidad acerca de cómo se distribuye y se coordina un proceso de estabilización es fundamental. Entonces vamos otra vez sobre los aspectos del nivel técnico de la política que existe, podemos discutirlo. Te puedo decir, en esta etapa hay un problema fiscal grave, ¿sí? Hay una inercia muy grave, hay un problema con las expectativas,
de negociación salarial, de contrato, de fijaciones de precios. Es decir, todo eso existe, se fue acumulando en un proceso y hay formas específicas para atacar. Hay un problema de emisión monetaria, pero que es subordinado a un problema de default, digamos, de falta de acceso a mercados voluntarios de deuda, o por lo menos en algunas monedas. Hay aspectos técnicos que se pueden resolver. De hecho, una coordinación macrofiscal entre la parte monetaria, fiscal y cambiaria sería como atacar. Pero si vos atacás eso y después generás una inconsistencia, otra vez le vas a errar. Y otra vez te vas a debilitar en términos de reputación y credibilidad. Entonces, esta situación de vulnerabilidad y desgaste tiene la parte técnica, pero que es un emergente de un conjunto de inconsistencias que no podemos resolver, digamos, no podemos resolver. Y la política ahí juega su rol más que preponderante. Sí, que uno desde afuera hasta lo puede entender. Es decir, si vos te pones hoy en el zapato de un gobernador, de un legislador, de un intendente o del presidente, siempre vas a decir, no, me están tironeando de todos lados. El tema es que si seguimos por esta vía sin enfrentar estos conflictos, sin un desgaste personal tan grande. Claro. Yo no veo que la gente en otros países se desgaste tanto y se envejezca tan rápido en algunos cargos de función pública. Entonces acá estamos fallando en la organización, en las instituciones y en cómo resolvemos estos procesos. Tiene sus causas, podemos hablar de eso, pero son de un nivel un poquito más profundo, digamos. Pero lo que queda claro es que para también hacer, porque es imposible abordar esto en un programa además de televisión y corto, pero nosotros tenemos una cantidad de problemas, pero también hay soluciones. Sí. La cuestión es que muchas veces no se enfrenta ni siquiera el debate, ¿no? Ni siquiera el debate de 3 o 4 temas que pusimos acá. La cuestión salarial, la cuestión previsional a nivel macro. La salud, la educación. La informalidad es un tema porque repercute en los ingresos fiscales, después en los pasivos. ¿Qué nivel tenemos hoy de economía informal? Y no se puede medir. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es por la EPH. No voy a recordar de memoria, hice un trabajo hace 2 años sobre el efecto de algunas regulaciones en el mercado laboral sobre la informalidad y claramente se ve que hay asimetrías en el efecto, porque nosotros estamos atados a un grandote que no corre como nosotros, que es Buenos Aires y el conglomerado ahí, oleaginoso, Rosario, Córdoba, la zona centro, digamos, y ellos un poco dictan el ritmo de la macro, entonces, y de algunas pautas normativas, entonces acomodarse a ese ritmo nos cuesta. Entonces, claramente las regiones del norte grande, sin pensar ese problema de diferentes estructuras y velocidades, corre detrás y le causa un problema a la zona centro, porque después expande las cadenas de informalidad, digamos, ¿no? Por tocar el tema de la informalidad. Entonces, sin duda la heterogeneidad y la segmentación socioeconómica y geográfica es un tema que hay que abordar, digamos. Claro. Bueno, eso explica también mucha de cómo se manifiesta incluso la sociedad en general, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra fuerza laboral? ¿A dónde se va cuando no tiene posibilidades? ¿Por qué exportamos tanta gente? ¿Por qué expulsamos tanta gente? Tengo muy poco tiempo, pero no me quería ir sin preguntarte esto, porque también trabajás, como mencionaste aquí, cuestiones que tienen que ver con la región, Chaco Corrientes, por ejemplo, ¿no? Y hay un documento, me voy a detener ahí, hay más, pero me voy a detener ahí, pandemia, economía, política multinivel, aplicado, supongo yo, a Chaco y Corrientes. ¿Qué hay ahí? No, ahí sobre todo presentamos 2 proyectos nosotros que a nivel de COFECIT y de Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Yo, que era director de uno más aplicado al Chaco, salió elegido, digamos, el grupo de investigadores, pero obviamente siempre tratábamos de replicar en la medida de lo que se puede. El problema que tenemos es que nosotros tenemos muchos más exalumnos que están en el Chaco, en distintas áreas. Entonces,
una cosa que hay que hacer es invertimos mucho en un sistema de información, en ayudar a construir un sistema de información. Acordate, movilidad por celulares, distintas fuentes de información, lo que ahora se llama Big Data o lo que sea, tratar de incorporarlo para que facilite la toma de decisiones, ¿no es cierto? Sistema de vacunación, internación, todo lo que esté de salud y socioeconómico a nuestro alcance para tener un termómetro bastante continuo en términos del tiempo, digamos, porque era una cosa bastante complicada, ¿no es cierto? Por ahí un poco ya nos olvidamos, pero... Claro. Entonces, a partir de ahí, sugerir eventualmente intervenciones, ver a qué sectores estaban más afectados por, viste, que las regulaciones directa o indirectamente de lo que fue el lockdown, o como se diga, y tratar de contribuir a diseñar políticas de asistencia en ese sentido. Ese fue nuestro rol en ese proyecto. Y de nuevo, si los sistemas de información hubiesen estado mucho más aceitados, quizás nosotros podríamos hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que en teoría a nosotros no nos compete. Y la última, ¿tenés ganas de volver al ruedo de la función pública o estás bien? Sí, digamos, he tenido alguna que otra oferta a lo largo después de aquellas oportunidades y he probado distintas arenas para contribuir a una oficina de presupuesto y evaluación de políticas públicas con aspiración de ser independiente. Después espacios de tipo participativos de sectores privados, digamos. Y la verdad es que me cuesta. Mi vocación está, nunca tenés tanta sensación de aportar como estando en el sector público, en la gestión en forma directa. Pero también soy consciente de que si las reglas y los horizontes no son los adecuados, terminás un poco prisionero del corto plazo. Claro. De la inercia de las gestiones y de las incentivos. Y gastando el propio trabajo por esa te desvías necesariamente tendés a desviarte. Y si no, tampoco ayudas mucho a lo que esperan de vos. Claro. Entonces, y ahí, ¿para qué estoy acá? Entonces, ese es el desafío, digo, de los cuadros técnicos, políticos, más en general. Lucas, muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardobionmediolesmos.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.